Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a todos a mi canal Cose con Marge. En el vídeo de hoy vamos a proseguir con el corte y confección de nuestra blusa con corte princesa. En el vídeo anterior pudimos ver cómo con los patrones básicos los transformábamos para hoy tenerlos listos para cortar. Y ahora pasaremos al corte en tela de los mismos. Primero y como siempre veremos los materiales necesarios para realizar nuestra blusa. Y los materiales necesarios son los patrones a medida transformados, 1,5 metros de tela de seda, rayón, viscosa, raso, crepe o cualquier tela idónea para hacer la blusa, o sea que tenga mucha caída. Entretela de pegar para las vistas, hilo, agujas, alfileres, marcadores para pasar señales, tijeras y mucho interés y cariño para acometer nuestro proyecto. Así que vamos a cortar. Para aprovechar la tela al máximo he doblado las orillas de la tela hacia el centro, como podéis ver. Al ser una blusa que no lleva corte en las piezas centrales, es mejor hacerlo de esta manera, y así tenemos dos lomos en la tela. La parte superior de la tela la dejaremos reservada para cortar las mangas y vistas de nuestra blusa. Y ya cortamos, dejando de 2 a 3 centímetros de margen de costuras. La pieza central del delantero la he cortado sin vaciar el escote, para facilitar a la hora de pulirlo, como ya veremos más tarde. Ahora doblaremos el resto de la tela, llevando uno de los orillos un poco más allá del centro de la tela, calculando para dejar la mayor cantidad de tela posible sobrante en uno de los bordes, ya que de ahí sacaremos las vistas para el escote. Fijamos el patrón con alfileres y cortamos. El siguiente paso es pasar señales a nuestras piezas con jaboncillo o marcador, siguiendo el filo de los patrones. Seguidamente tenemos que marcar por el otro lado de la pieza, y para ello primero señalizamos con alfileres los puntos clave de nuestra pieza, como son esquinazos y zonas curvas. Una vez puestas las señales que nos sirven de referencia para colocar el patrón, quitamos los alfileres que lo fijan a este lado, damos la vuelta a la pieza y al patrón también, y los colocamos sobre el otro lado, situándolo encima y tomando los alfileres que tenemos puestos de señal como referencia. Y sujetamos ahora por este lado el patrón a la tela. Una vez sujeto por este lado, le giramos y quitamos los alfileres que nos sirvieron de señal. Y ya podemos pasar señales por el otro lado.
Y lo mismo que hemos hecho con esta pieza, tenemos que hacer con el resto. A continuación vamos a pulir el escote delantero de nuestra blusa y para ello primero cortamos la vista en entretela de pegar al borde de nuestro patrón. Ahora con la pieza de entretela situada sobre la tela doblada, vamos a cortar la vista en tela. Una vez cortadas las piezas, vamos a pegar la entretela sobre la tela con la plancha. La pegaremos dando toques, nunca estirando, ya que si no deformaremos las piezas. Una vez pegada la entretela, doblaremos la tela hacia adentro, haciendo tope con la pieza de entretela. La sujetaremos con alfileres y pasaremos a coser a máquina por el borde. Una vez cosido el borde, recortaremos la tela sobrante y volveremos a planchar. Ahora vamos a colocar la vista sobre la pieza central de nuestra blusa con alfileres. Para que no se desplacen las piezas, coseremos desde arriba y por el centro hasta abajo con la máquina de coser. Una vez sujetas las dos piezas, comenzaremos a coser desde un hombro, pasando por el pico de nuestro escote y subiendo hacia el otro hombro, siguiendo siempre el borde de la entretela. Una vez cosida la vista, recortamos por el borde y damos un corte en el pico con cuidado de no cortar las costuras. Damos también piquetes todo alrededor para después voltear y planchar de nuevo nuestro escote ya pulido. El siguiente paso es montar las piezas de la espalda.
y comenzamos montando las piezas superiores o costadillos. Encaramos derecho con derecho y sujetamos con alfileres haciendo coincidir las señales que pasamos con greda o jaboncillo. Una vez sujetadas las piezas con alfileres, pasamos un hilván y coseremos a máquina siguiendo la línea. De igual forma hacemos con la otra pieza. Seguidamente colocaremos las piezas laterales en la parte inferior de la espalda. Primero coseremos de arriba hacia abajo. Para ello sujetamos con alfileres e hilvanamos y después pasamos a coser a máquina, tanto en un lado como en el otro. Ahora vamos a montar en horizontal, desde donde hemos cosido hasta el costado. Y para ello primero vamos a cortar desde el esquinazo hasta la costura en sesgo con cuidado de no cortar el hilo. Una vez dado el corte, montamos con alfileres, hilvanamos y cosemos a máquina. Tenemos que hacer lo mismo con el otro lado. Una vez tenemos cosidas las piezas y planchadas las costuras, montaremos la pieza de abajo con la de arriba. Encarando derecho con derecho, haremos coincidir las costuras superiores con las inferiores, sujetaremos con alfileres e hilvanaremos, para después coser a máquina siguiendo la línea del hilván. Una vez montadas las piezas del delantero y de la espalda, vamos a unirlas por los hombros, encarando derecho con derecho y sujetando primero con alfileres y después hilvanando, para más tarde coser a máquina. Antes de montar las mangas vamos a fruncir los puños y para ello primero marcamos las dos líneas por donde pasaremos los pespuntes con hilo elástico. Hacemos dos líneas por el revés con jaboncillo, una a 5 centímetros y la otra a 6. Para que se vea por el derecho deberéis pasar un hilván. Si queréis ver la técnica de cómo fruncir con hilo elástico podéis ver el paso a paso de cómo se hace pinchando en el enlace que os saldrá a continuación.
Una vez tengáis fruncido con el hilo elástico el puño, deberéis acomodar a la medida de la muñeca estirando del hilo de la canilla. Ahora toca montar las mangas. Encaráis el derecho de la manga con el derecho de la blusa y con el centro de la manga hallado, ya sabéis, doblando la manga a la mitad y señalizando con un alfiler, colocamos a partir de la costura de los hombros hacia el comienzo de los costados, tanto de un lado como de otro. Sujetáis con alfileres siguiendo las señales para después pasar un hilván y coser a máquina. Una vez tengáis cosidas las coronas de la manga y hayáis planchado las costuras, es el momento de coser la parte de debajo de las mangas y los costados. Para ello encaráis derecho con derecho y haciendo coincidir las costuras sujetáis con alfileres primero desde la sisa hasta el bajo y luego hasta el puño, con cuidado de que coincidan las costuras y los fruncidos de los puños. Una vez sujetos con alfileres pasáis un hilván y coséis a máquina.
Cuando tengáis cosidos los costados y las partes de debajo de la manga, tenéis que hacer un dobladillo o repulgo al borde del puño. Para quienes no sepáis hacerlo, os dejo el enlace de cómo se hace, tanto con overlock como con la máquina de coser recta. Ahora os voy a explicar cómo pulir el cuello por la parte de atrás, y para ello vamos a sacar la vista del patrón de espalda. Tenemos que hacer coincidir los dos patrones, tanto de espalda como delantero, para que las vistas nos queden iguales. Comprobáis con la cinta métrica que tengan los mismos centímetros en todo su recorrido y recortáis el papel. Una vez tengáis el patrón de la vista, lo situáis sobre entretela doblada y cortáis la pieza. Lo siguiente es que saquéis también en tela la vista, usando esos recortes que dejamos para este momento. Situáis la pieza y la sujetáis con alfileres, cortáis y ya tenéis que pasar a pegarla con la plancha. Una vez tengáis la pieza de la vista de la espalda lista, vamos a montarla. Tenéis que sujetarla con alfileres y después pasar un hilván. Una vez hilvanada la vista a la espalda, pasamos a coser a máquina, siguiendo el borde de la entretela. Una vez cosáis la vista a la blusa, tenéis que unir las dos vistas por la zona del hombro. Sujetáis con alfileres y coséis a máquina. Después de cosidas, pasáis a planchar el cuello de la blusa para asentar costuras. Ahora tenéis que pasar un pespunte todo alrededor del escote a 1 centímetro del borde.
Y así es como se ve nuestro escote pulido y terminado. Y por último, lo que nos queda por hacer es rematar el bajo de nuestra blusa. Lo tenéis que coger a 1 centímetro y la manera más fácil y de que quede todo el bajo igual por todas partes es ir doblando la orilla de la tela sobre la cinta métrica a 1 centímetro y volver a doblar con la medida otra vez. Esta operación la podéis ir haciendo todo alrededor de la blusa, sujetando primero con alfileres y después hilvanando, para más tarde coser a máquina. Y una vez cosáis el bajo o ruedo tendréis vuestra blusa terminada y lista para poner. Y esta es ya nuestra blusa terminada. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí ha llegado el tutorial de hoy. Si os ha gustado mi trabajo, por favor dar like o manita arriba. Para mí es importante que la gente deje constancia de que les ha gustado mi trabajo, pues YouTube es algo que tiene mucho en cuenta. Por favor, si os gustan mis vídeos y aún no os habéis suscrito, también os pido que os suscribáis y que activéis la campana, ya que YouTube os avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Dejadme asimismo vuestros comentarios, ya que me ayudan muchísimo para ver cuáles son vuestros gustos y saber qué cosas funcionan y cuáles no. Todas estas cosas que pido al final de todos mis vídeos son muy importantes, ya que si YouTube ve que mis vídeos gustan, los va a seguir recomendando y mi canal va a poder seguir creciendo y mi trabajo también. Así pues, os quedo sumamente agradecida por vuestra colaboración. Os deseo una feliz semana y os mando un abrazo muy fuerte para todas y todos. Nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Chao, chao!